Bienvenido al día 2. Si la semana pasada escuchaste este sonido, ya has dado el paso más importante de todo el experimento. Porque la mayoría de las personas viven cada día exactamente igual. Los mismos pensamientos, las mismas preocupaciones, las mismas rutinas. Pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a detenernos unos minutos. A escuchar, a observar, y, sobre todo, a prestar atención. Quizás no sentiste nada especial. Quizás simplemente te relajaste. O quizás ocurrió algo curioso. Un sueño diferente. Sea cual sea tu experiencia, es completamente válida. Porque este reto no consiste en demostrar nada. Consiste en observar. Y a veces, los cambios más interesantes comienzan de forma tan sutil que casi pasan desapercibidos. Por eso hoy quiero pedirte algo. No intentes buscar respuestas. No intentes forzar ninguna experiencia. Simplemente continúa. Un día más, una noche más, un pequeño paso más. Porque todavía estamos al principio del camino. Hay algo curioso que se repite a lo largo de la historia. Civilizaciones separadas por miles de kilómetros, y por cientos o incluso miles de años, llegaron a una conclusión muy parecida. El sonido tenía un poder especial. No hablamos de tecnología moderna. Hablamos de culturas antiguas que utilizaban tambores, cantos, instrumentos y ritmos repetitivos como parte fundamental de sus rituales y ceremonias. En el antiguo Egipto, la música estaba presente en ceremonias religiosas, celebraciones y rituales dedicados a sus dioses. Instrumentos como el sistro, una especie de sonajero metálico asociado a la diosa Hathor, se utilizaban para crear ambientes sagrados y acompañar las prácticas espirituales. Los sonidos no eran considerados un simple entretenimiento, formaban parte de la experiencia ritual. Siglos después, en la antigua Grecia, filósofos como Pitágoras estudiaron la relación entre la música, las matemáticas y la armonía del universo. Creían que ciertas combinaciones de sonidos podían influir en el equilibrio de la mente y las emociones. A esta idea la llamaron, de forma poética, la música de las esferas. La creencia de que el cosmos entero seguía una especie de armonía invisible. Y si viajamos aún más lejos, encontramos tradiciones indígenas de distintas partes del mundo donde los tambores, los cantos y los ritmos repetitivos se utilizaban para acompañar ceremonias comunitarias, celebraciones, momentos de reflexión e incluso prácticas de sanación espiritual. El objetivo no era escuchar música, era entrar en un estado diferente de atención, un estado más tranquilo, más profundo, más conectado con el momento presente. Quizás por eso resulta tan fascinante observar cómo culturas que nunca llegaron a conocerse compartían algo en común. La idea de que ciertos sonidos podían ayudar a las personas a detenerse, respirar y mirar hacia adentro. Y aunque hoy vivimos rodeados de pantallas, notificaciones y ruido constante, tal vez esa necesidad sigue siendo exactamente la misma. Tal vez por eso, miles de años después, seguimos buscando unos minutos de silencio, calma y conexión antes de dormir. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo fue tu primer día? De verdad, quiero que me lo cuentes. Porque una de las cosas más fascinantes de este experimento son las experiencias de las personas que lo están realizando. Algunas personas dicen sentirse más tranquilas, otras aseguran haber dormido mejor. Algunas afirman haber tenido sueños especialmente vívidos. Y otras, simplemente sienten curiosidad por lo que pueda ocurrir durante los próximos días. No importa cuál haya sido tu caso, quiero que escribas en los comentarios, día 2. Y después me cuentes cómo te has sentido hasta ahora. ¿Qué notaste? ¿Dormiste diferente? ¿Recordaste algún sueño? ¿Te sentiste más relajado? ¿O no ocurrió absolutamente nada? Todo cuenta, porque cada experiencia aporta una pieza diferente a este experimento colectivo. Y quién sabe, quizás dentro de unos días vuelvas a leer tu comentario y descubras algo que hoy todavía no puedes ver. Porque muchas veces, solo entendemos ciertos cambios cuando miramos hacia atrás. Hay algo que pocas personas tienen en cuenta. La atención es una herramienta muy poderosa. Aquello que observas, empieza a ocupar más espacio en tu mente. Y aquello que ocupa más espacio en tu mente, empieza a influir en la forma en la que percibes el mundo. Tal vez ese sea el verdadero misterio detrás de este reto. No el sonido, no la frecuencia, no las teorías, sino el simple hecho de detenerte unos minutos cada noche y volver a escucharte a ti mismo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a Cosmos Secreto. Cada semana continuaremos avanzando juntos en este reto. Y si quieres apoyar el canal, puedes dejar un like. Parece algo pequeño, pero ayuda muchísimo a que más personas descubran este espacio de calma, reflexión y misterio. Y recuerda, no importa si has sentido mucho, poco, o nada, todavía quedan varios días por delante. Y las respuestas que buscamos,
A veces aparecen cuando dejamos de buscarlas. Dentro de unos segundos comenzará la guía de relajación. Busca una posición cómoda, respira lentamente, suelta las preocupaciones del día y simplemente escucha. Bienvenido a este momento de calma. Permítete regalarte estos minutos únicamente para ti. Busca una posición cómoda, puedes sentarte o tumbarte. Ajusta tu cuerpo suavemente hasta encontrar ese lugar donde te sientas tranquilo y seguro. Y ahora, poco a poco, cierra los ojos. No hay nada que hacer, no hay ningún lugar al que ir. Durante estos instantes, puedes dejar atrás las preocupaciones, las prisas y todo aquello que ocupa tu mente. Toma una respiración lenta y profunda. Inhala suavemente por la nariz. Y exhala despacio, soltando cualquier tensión acumulada. De nuevo, inhala calma, y exhala todo aquello que ya no necesitas. Siente cómo cada respiración te lleva un poco más hacia el silencio interior. Permite que tus hombros se relajen. Afloja la mandíbula, relaja el cuello. Relaja los brazos, las manos, las piernas, y siente cómo todo tu cuerpo comienza a descansar. Imagina ahora una luz suave y cálida descendiendo lentamente desde arriba. Una luz serena, llena de paz. Esa luz toca la parte superior de tu cabeza y comienza a recorrer todo tu cuerpo. A medida que avanza, libera cualquier preocupación, cualquier pensamiento repetitivo, cualquier carga emocional. La luz desciende por tu rostro, por tu cuello, por tu pecho, por tu abdomen, y continúa bajando hasta llegar a tus piernas y a tus pies. Todo tu cuerpo queda envuelto en una sensación profunda de bienestar. Ahora simplemente observa tu respiración, sin modificarla, sin controlarla, solo observando cómo entra y cómo sale. Cada respiración te conecta más contigo mismo, más con el presente, más con este instante perfecto. Y mientras permaneces aquí, recuerda algo importante. Dentro de ti existe un espacio que siempre permanece en calma. Un lugar donde nada puede alterarte. Un refugio interior lleno de serenidad, sabiduría y equilibrio. Ese lugar siempre ha estado contigo, y siempre estará disponible cuando necesites volver a él. Permítete sentir gratitud por este momento. Gratitud por tu respiración, por tu cuerpo, por tu capacidad de detenerte y escucharte. Siente cómo una sensación de paz se expande lentamente desde tu interior hacia todo tu ser. Respira profundamente una vez más. Inhala tranquilidad, y exhala cualquier resto de tensión. Quédate unos instantes disfrutando de esta calma. Y cuando estés listo, mantén contigo esta sensación de paz mientras continúas con tu día o te preparas para un descanso profundo. Confía en la vida, confía en tu camino, y, sobre todo, confía en la serenidad que habita dentro de ti. Namaste, que la paz te acompañe hoy y siempre.